Muy buenas noches, amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Estamos en el programa Detrás de la Verdad para analizar lo que hace pocos minutos se dio en el Consejo Municipal, la rendición de cuentas del alcalde Donald Quesada, que fue aprobada con 4 votos a favor y 3 en contra. Votaron en contra María Cecilia Zamora del Partido Unión Griega, Marlene Mora del Partido Unidad Social Cristiana y Hanna Arroyo, que hoy estaba en lugar de doña Cinia Navarro, que no fue a la sesión extraordinaria que se realizó este viernes desde las 4 de la tarde. Saludamos a Alberto Vega. Buenas noches, Alberto. ¿Cómo ha estado, verdad? Después de algún tiempillo, ¿verdad? Desde abril del año pasado, el último día de abril del año pasado fue que participé en este programa. ¿Qué? 10 meses, 8 Abril meses. del Sí. 2024, antes de que ingresara esta nueva Ajá. administración. Sí, entonces feliz de estar de nuevo por acá compartiendo con todos ustedes el trabajo y otras actividades relacionadas con él. Me requieren mucho tiempo, entonces no he podido participar. Pero feliz de estar aquí discutiendo eh, un informe de cuentas que al fin y al cabo fue lo que hace 5 o 6 años nos trajo por acá Cuando estaba don Minor a esta Molina. oficina para comentar un poco acerca de la rendición de cuentas. Ahora, Alberto, ¿qué le pareció? Porque se hicieron algunas críticas, principalmente de 3 regidoras, de Cecilia, de Marlene y de Hanna. Hanna con un aspecto mucho más técnico y creo que sí dio en el punto. Pero ¿qué le pareció primero? Porque se puede dividir en dos formas, ¿verdad? El informe que se ha escrito, que eran 12 páginas. 412 páginas, y el otro informe fue el que se presentó hoy, que parece que la presentación de Anthony Murillo creo que sí hace como un resumen del trabajo que viene haciendo la alcaldía. ¿Cómo lo analiza desde su punto de vista, ¿verdad? Como analista financiero y administrativo municipal, lo que pasó hoy en el Consejo Municipal, esa presentación, sí, qué tanta razón puede tener María Cecilia, que yo lo hubiera dicho al principio, ¿verdad? De la sesión, no al final, cuando se estaba haciendo el orden del día, que el informe debía ser el alcalde el que hablara más y no algunas jefaturas. Decirle a la gente que expusieron en primera instancia a Lina Álvarez, ¿verdad? Que es la Ujú. jefa de financiero. Estuvo después José Mario Murillo, que es el área de servicios. También estuvo Oscar González, Ujú. Oscar González, el jefe de departamento de ingeniería. Y también expuso, bueno, al final Anthony Murillo como asesor, pero también al mismo tiempo es segundo vicealcalde. Pues en realidad, como lo había comentado, me parece que no eran, por lo jurídico no tenía que exponer al alcalde. Es lo mejor, porque es lo que corresponde. En realidad no hemos podido, desde el punto de vista legal, obligar o establecer que el alcalde y el consejo rindan cuentas. Hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que hace la reforma del Código Municipal para que el alcalde rinda cuentas y ante el pueblo que responda, pero en ese momento no es obligatorio. Entonces, de, teníamos para el día de hoy la discusión de un informe de rendición de cuentas. Eso era lo que se esperaba. 412 páginas donde se indica qué, digamos, qué es lo que hace cada departamento, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus obstáculos, qué es lo que queda por mejorar, cuestiones de ese tipo. Pero en realidad la sustancia me parecía que iba por otro lado. Por supuesto, como lo he argumentado ahora y en otros momentos, lo que no se dice es más importante que lo que se dice. Y lo comentábamos hace unos minutos. Busquen ahí dónde está el pendiente cobro. ¿No es eso algo importante? Entonces, bueno, también el asunto de cómo se gestiona la institución con los parámetros que se deben buscar para que la gente esté motivada para buscar cambios. Porque si usted dice, tengo que hacer 10, hago los 10, cumplí, pero podía hacer 100, podía hacer 50, podía hacer 900. Eso no se explora. Entonces, si la meta mía era conseguir 6 mil millones de ingresos corrientes y los alcancé, entonces está todo bien. Está así. No hay otros indicadores. Y eso es importante. Por ejemplo, en algunos momentos comenté que
en un lugar donde trabajé, en Santana, hicimos una estadística, ¿verdad? De cómo estaba por distrito y por sector. Cada distrito se dividía en sectores y cada sector era investigado. Por ejemplo, cómo estaba la información que tenía la municipalidad con la información que estaba en el registro, la información que teníamos en el sistema con la gente que estaba, por ejemplo, registrada para los servicios municipales con patentes, y se investigaba, y con eso se llegaba a una conclusión de que digamos, por ejemplo, el servicio de recolección y disposición de residuos, ¿verdad? O basura, como llaman también, tenía un 80% de fidedigna la información que tenía la municipalidad, pero había un 10% de gente que era usuaria del servicio, pero que no pagaba. En bienes inmuebles, entonces, determinábamos también eso. Claro, con sus diferencias, porque no es lo mismo encontrarse 10 propiedades de un lugar donde es de, por ejemplo, una urbanización de interés social, que tener 10 propiedades en un condominio donde cada filial puede valer $1.000.000. Pero entonces todo eso íbamos trabajándolo. Había que también buscábamos descremar, es decir, buscar lo mejor para atraerlo. Fueron muchas cosas que se intentaron, que se hicieron, ¿verdad? Se experimentó mucho de cómo mejorar la información, pero entonces nosotros teníamos una base estadística y parámetros de comparación y sabíamos cómo iban eso. Se implementó cuadros de mando integral en aquel momento. Entonces se implementaron otras cuestiones. Por ejemplo, verificábamos cuántas llamadas salían porque se adquirió un software de cada troncal. Y otras cuestiones. Bueno, el asunto de las primeras y segundas notificaciones y cuánto llegaba al Poder Judicial, cuántos eran tramitados en cobro. Teníamos una gran estadística y eso nos permitió mejorar muchísimo. Inclusive llegó un momento en el cual mejoramos mucho el cobro, porque en el momento en que se vio que llegó a remate una propiedad, por cierto, que estaba ubicada cerca de donde estaban las bodegas de Más por Menos, en ese condominio, bueno, en esa urbanización, entonces la gente vio, estos carajos van en serio. A pesar de que no se le dio tanta publicidad, entonces llegó a ese punto. Pero entonces había mucha estadística. Ahora, ¿dónde está la estadística aquí? Porque si todo lo que Alberto, está ahí está bien. que les faltó ese tema, el tema de números, de estadística y comparaciones. Pues, es que en realidad fue lo que dijo la regidora, Hanna, doña Hanna. Los parámetros no están. Y eso es importante. Pero no están desde hace 10 meses, no, desde hace 14 años. Bueno, de ahí porque sí, pero ahora, en la entrevista que le hacemos a doña Alba, ella afirma que lo más difícil ha sido el tema interno, ¿verdad? Que llegó con una municipalidad totalmente obsoleta en el tema de sistemas, que no hay números, que no hay un montón de cosas, inclusive ni siquiera estaba en informe de labores del alcalde anterior, ¿verdad? Y que ya han tenido que retomar ese tipo de cosas. Y inclusive ella le da la razón también a Hanna. O sea, por supuesto, es que entonces el asunto es eso. Pero vea usted cómo entonces nos hacen un informe de labores de 412 páginas y donde el núcleo del asunto es que ellos lo saben, que ellos los tienen. Bueno, ¿cuánto es, por ejemplo, la gente que está en espera en permisos de construcción? Queremos saber por qué hay permisos de construcción en urbanizaciones que tienen más de 6 meses o los que sean. O sea, todo es culpa del sistema. No podemos hacer algo. Yo no estoy tan convencido, pero bueno, el asunto es que hay mucho que no se está ahí y se puede hacer. Entonces, no lo sé, puede ser que en 14 años no se hiciera, pero lo habíamos dicho además. Esto iba a ser difícil, pero algunos parámetros sí podían estar. Y uno, para empezar, es, bueno, ¿cómo estamos con ese plan de gobierno? Porque lo que hubiera uno creído es no que estuviera al final, porque me parece que eso fue como ponerle el parche al final de eso que no es un informe. Esa fue la presentación que se hizo a los regidores, pero no es un informe ejecutivo. Eso es una presentación que se hizo. Y en ese parche uno lo que diría es, bueno, eso lo hubieran transformado a cómo, a que entonces, ahora sí, yo quiero ver ese expediente. No, que hicieron 400 llamadas.
que hicieron 12 reuniones, que hicieran lo que quisieran. ¿A dónde están las minutas? ¿Verdad? Queremos saber, ¿y dónde está ese expediente? Yo pedí el expediente, por ejemplo, de plan regulador, que don Anthony dijo que no es lo que la gente dice. Bueno, afortunadamente yo no he escrito un artículo porque si no me endosan también eso a mí. Pero bueno, él está ahí en parte y justificado en mucho porque la columna vertebral de su actuación iba a ser el plan regulador. Ok, ahora sí, ¿dónde está ese expediente? Lo pedí, pero yo pensé que iba a cambiar un poquitito ese asunto y que me iban a decir, bueno, 3 días después, este es el expediente. ¿Por qué? Porque inclusive la ley, el Código Procesal Contencioso Administrativo dio más todavía en lo jurídico para que toda la gestión pública tuviera un expediente, ¿verdad? Que entonces, si se hace, por ejemplo, una urbanización que se tramita, desde el primer documento que se recibe, crea un expediente. Si se solicita cualquier cuestión al Consejo Municipal, genera un expediente, ya sea un documento único o si, con más razón, si tiene que generar otros documentos. Pero entonces no me llegó. Entonces vamos a esperar los 9 días para que me llegue. Bueno, supongo, es que en esa es la confianza que me da que esté doña Alba ahí. Que entonces no va a permitir que me nieguen el derecho de respuesta y me den los documentos que yo he solicitado. Pedí otros más. Pero el asunto va más allá. Es que hay que partir de otro asunto. Creo que es el 13, inciso A, artículo 13 del Código Municipal, el inciso A, establece que el Consejo Municipal creará la política y las prioridades de ejecución del plan de gobierno del alcalde. Y eso debió estar en las primeras 2, 3, 4, en las 4 o 5 sesiones. ¿Qué tendríamos con eso? Y ahí es parte de todo ese asunto de esta rendición de cuentas que decía que bueno, que no es que esté ejecutado, por supuesto que no, es un plan de 4 años. Pero entonces, sí que tuviéramos, por ejemplo, los que están en administración o han estado, yo no sé si todavía se usa eso, pero lo recuerdo, por ejemplo, en un diagrama de Red PERT CPM, donde se establecía para un proyecto las rutas y cuál era la ruta crítica del proyecto. Es decir, si esa fallaba, esa ruta, ¿verdad? Tal actividad que hay que hacer y después de esta sigue la siguiente, la 3, la 4, y si falla esa A3, A4, entonces se detiene todo el proyecto. Todo eso está diagramado y entonces usted dice, bueno, es que estos son los pasos que hay que seguir para hacer tal o cual actividad. Nos va a consumir tales y cuáles recursos. Pero entonces uno esperaba que la atribución y la obligación que tiene el Consejo conforme a ese artículo y ese inciso en las primeras sesiones marcara la cancha ¿para qué? Para la alcaldía y también para los presupuestos. Porque entonces así se podría ver conforme a eso los 10 o los 11 puntos que se tienen para el plan de gobierno, en qué momento van a entrar a actuar y cuáles son los documentos que se le han ido anexando a cada uno de esos 11 pasos. Por ejemplo, el asunto ese, hablando ya un poquito aquí entrándole como a la letra menuda. Por ejemplo, adultos mayores, ¿cuánto le dan? 5 millones en un presupuesto. Y además de eso, entonces, hicimos la política pública del adulto mayor y del niño y no sé qué. Bueno, me alegra mucho. Pero bueno, ya tenemos mucha política pública, tenemos una política de cultura aprobada. ¿Y qué? Esos son los asuntos. Y una política de cultura aprobada desde hace, ¿qué? 12 años. Sí, hay un asunto más con relación a esto. Recordemos que es que los hechos hablan. Eso es, digamos, actuar lo es todo. Hay hasta libros y demás, todo el mundo ha escrito al respecto. Uno de los que más me ha impresionado de los libros es El arte de la ejecución en los negocios. ¿Por qué? Porque entonces uno lo que se vuelve a decir con la ejecución es, recordemos que en el 2017 había un plan para la red vial y siempre se hacen planes quinquenales, pero el de la red vial era importantísimo, el del 2017, porque tomó en cuenta Fanal, Poró.
Y en muchas cuestiones que nos hemos ido apartando, resulta que estaban ya en un documento. Había política, habían cuestiones que se habían aprobado para hacer en los siguientes 4 años. Por eso es que el techo se nos puede caer encima. Hay cosas que cuando estén ya sucediendo, ya va a ser demasiado tarde. Tenemos asuntos del adulto mayor. Vea usted la problemática que tenemos ya con un porcentaje de la población que no trabaja en lo formal, no tiene un seguro, está fuera de todo sistema y tienen que ganarse la vida. No pueden de otra forma. Es gente que ya dejó de buscar trabajo. Por eso es que en parte, como lo ha dicho, en eso también se puede verificar, don Gerardo Corrales, no recuerdo cuál otro más, lo había dicho, no es que bajó el desempleo, es que hay gente que ya desistió de buscar empleo, ya no está haciéndolo. Entonces, tenemos a futuro grandes retos. Ya ahora, como lo habíamos mencionado durante muchos momentos, tenemos una población adulta mayor en pobreza, en condiciones delicadas, y a futuro, sin seguro, sin pensión, con un sistema de salud cada vez más, está colapsado. Vea cómo están las esperas, ¿verdad? Servicio de emergencias de todos los hospitales. Correcto. A la abuela San Ramón, Grecia. Entonces, y la Contraloría lo había hecho ver en un informe, no recuerdo si era el 2018, pero entonces todo eso lo sabemos. ¿Hasta dónde vamos a esperar para darle atención a eso? Por eso los 11 o los 10 puntos que estaban ahí son de trato. Aquí no, yo sé que toda la cuestión que se tiene en la municipal es súper complicada y lo dijimos aquí nosotros. Cualquier alcalde que llegara, cualquier grupo llegara iba a tener la situación complicada. Por supuesto. Entonces, se sabía, pero entonces también no puede uno decir, porque esto es complicado, entonces no podemos o dejamos de hacer esto. Y ahí voy a un punto. En el 2022 se publicó o entró a regir la ley, la 10.205, creo que es de transparencia, que modificó algunos incisos del artículo 17, creo que le incluyó uno más. Y esa inclusión del artículo, el Q, en el 17 son las responsabilidades del alcalde, los deberes del alcalde. Agregó, por ejemplo, que tienen que estar en la página de la municipalidad los planes de gobierno. Ese está. En la municipalidad, eso está. Los del año anterior, bueno, el del año anterior creo que está también. Las rendiciones de cuentas que no están ni la del año pasado, ni subieron la de este año. Y la ley lo establece. Tenía que subirla antes del 15. Tenía que subirla el 29 o el 28 de febrero. Y no está. Entonces también los salarios de los funcionarios deben estar ahí. Y no están. Hay otras cuestiones ahí que no están. Entonces el asunto, como lo planteó don Anthony al final, que dice, bueno, es que vamos a cambiar la página, y entonces no tiene sentido mantenerla actualizada. Perdón, es que la ley no tiene ningún transitorio. Si están cambiando sistema, entonces se quita. Además, es subir el documento. Eso no requiere gran cosa. Eso es transparencia, y a eso apelamos. ¿Cómo es que todos entonces esperan que discutamos una rendición de cuentas si el público en general no tiene el documento? ¿Me entiende? Eso es el asunto. Entonces, no sé, tenemos muchas cuestiones importantes que deben ser tratadas. Además, entrando un poco en el asunto, en lo que dijo doña Juanita, ¿verdad? Los entes municipales son entes bifronte. Tienen dos cabezas, así lo ha dicho la Sala Constitucional. Ninguna está por encima de la otra, tienen ¿verdad? Que es y son precisamente la parte política, la alcaldía o el alcalde y el consejo. Entonces, de ahí hay un asunto, que hay cosas que no funcionan si uno no está trabajando. Y ahí vamos a ponerlo. Por lo menos solo uno de los aspectos. Pedí la información, pero quién sabe cuándo me va a llegar. ¿Cómo está funcionando la COMAT?
la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad, y también la de adulto mayor. ¿Cómo está funcionando eso? ¿Cuántos se han reunido? Es que no tengo el dato y pedí el expediente completo. ¿Para qué? Para ver eso. Porque cuando me llegue ese expediente, entonces vamos a entrarle a una letra menuda ahí, que es cómo está el asunto de que entonces si hay a las sesiones del consejo, a las 4 de ordinarias y a las 2 extraordinarias vamos, pero las comisiones que son parte de las responsabilidades que se asumen, no vamos. Pues bueno, eso lo quería traer. De hecho, Ricardo González ha manifestado, el presidente ha manifestado en diferentes momentos que se quejan mucho, pero que hay regidores que no están llegando a las comisiones. Exacto. Entonces, bueno, todo eso tiene A mí me pareció increíble hoy que no todo el consejo estuvo presente. Faltaron 2 propietarios, suplentes, síndicos. Es que... y hubiera la rendición de cuentas del alcalde. Sí, era de pago y la sesión. No, bueno. No, porque entonces, ya llevan, vamos a ver, ya llevan 2 ordinarias y 2, hoy era la tercera extraordinaria. Porque como están sesionando todos los jueves en alguna comunidad, están de pago. Tengo entendido que los 2 de Unidos Podemos están fuera del país, pero los demás. Bueno, el asunto es ese, no fue gente. Pero también el asunto de la rendición de cuentas, entonces, por parte del consejo, que no está establecido, pero que hay un expediente que lo diga, bueno, hay que estar ahí. Lo de doña Juanita me pareció interesante porque en realidad la discusión es de lo que hace la alcaldía. Si lo que el argumento de ella en contra de este servidor es, como yo nunca he sido alcalde, ¿verdad? Entonces no puedo criticar. Y eso es una falacia de autoridad. Entonces, es como cuando usted escucha a un jugador de fútbol que un periodista no puede comentar de fútbol porque no fue futbolista. Bueno, ¿y cuántos entrenadores hemos tenido? Que no fueron muchos que no fueron nadadores, no fueron jugadores o no, de fútbol o no fueron nadadores o cuestiones así, y entonces no podría ser. Y la función de ellos como órgano bifronte es el control político y la verificación de lo que se está poniendo. Entonces, bajo esa tesitura, no podrían entonces criticarlo. ¿Cuál de ellos ha sido alcalde? Y esa es su función. Tienen que hacerlo. Nosotros, es que ellos son los representantes. Más bien, todos los regidores deberían estar capacitados para estar en ese puesto. Y muchas veces no hemos visto eso en este consejo municipal. Hay regidoras que es bastante lamentable muchas cosas que dicen y que hacen. Es que inclusive hoy cuando Ricardo empieza a explicar lo que usted dijo al principio y que si se hace por escrito es por escrito, si el alcalde no quiere responder, no va a responder. Entonces, pues ya la discusión era entre regidores. Así es. Y yo creo que esa parte nunca la entendieron, ¿verdad? Sí. Y la discusión es entre regidores, no es la discusión con el alcalde. Para eso, si quieren, le hacen discusión el próximo martes cuando estén en atención al alcalde. Por cierto, es que en lo que evalúa, no sé si todavía lo hace, la Contraloría en la rendición de cuentas es eso. Por eso yo pensé, no, ¿para qué voy a ir a una cuestión como esas? Y voy a ponerme como testigo de algo que en realidad no fue. Porque decir que es muy diferente una rendición de cuentas a un informe de labores. Y lo que se dio hoy en el Consejo fue la presentación de un informe de labores que no tuvo ninguna discusión que lo eleve al nivel de rendición de cuentas. La rendición de cuentas tiene por lo menos tres aspectos básicos mínimos. El deber de informar, el deber de responder a las preguntas y la última, que eso está en la Constitución, artículo 11, el de la posibilidad de que el funcionario reciba una sanción en caso de incumplimiento. Pero entonces, eso no está ahí. Adelante. Aquí dice Francis Suárez, porque me está escribiendo que el síndico suplente de Tacares dice, yo no fui porque estaba en el trabajo y de ahí una reunión virtual con el tema de Ruta 1. Bueno, sí, ahí está. Dice Francis Suárez, ya la aclaramos por lo menos. Así es. Pero Francis, sí, yo soy consciente que Francis se está moviendo mucho con el tema de Ruta 1 y de temas ambientales y ha estado muy involucrado en diferentes temas. Saludamos a Juan Antonio Barrantes, que ya está con nosotros y que también estuvo en el Consejo Municipal hoy. Buenas noches, José, ¿cómo va todo? Buenas noches a hijo pródigo, ¿verdad? Con Alberto Vega. Ahí sí no se le puede decir que está como Leodan. Tú llegaste justo cuando menos te esperaba. No, ya hasta que al fin volvió, gracias a Dios. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches a los amigos teleaudientes de Periódico Mi Tierra, ¿verdad?
a los que van a los que están observando y van a observar el programa más adelante. Creo que también en lo que es el informe de labores, Alberto, vi algo que todavía la política sigue brillando en el Consejo Municipal. Todavía vemos la política que sigue brillando. Y es que los regidores del Cantón de Grecia, muchos no conocen, están ahí a dedo político o por pegabanderas. Y le voy a decir algo, esta muchacha, María Cecilia Zamora, todo desde el principio lo vota negativo, todo le molesta. No sé si es que hay una división entre Ricardo González como persona que les cae mal, y aquí hay que decirlo, a María Cecilia Zamora, a Marlene Mora le cae mal también, o Ricardo le cae mal a Marlene y a los otros regidores. Yo no entiendo. Quítese en esa camisa, pónganse la camisa de Grecia, ya no está en la politiquería, ya es hora de que trabajen por el pueblo. Y lo que decían ustedes es de igual a igual, lo que dijo Ricardo, de regidor a regidor, no de regidor a alcalde. Se explicó en lo mejor, se explicó bien, pero no sé, no entienden. Han dejado la camisa política, Alberto, no han dejado la camisa política. Estamos luchando por 80,000 habitantes que van a crecer más, ¿verdad? Y siguen con lo mismo. Voy a leer algunos comentarios aquí. Dice Rolando Cáceres, voy viendo a Alberto Vega. Yadira Salas, lujo para Grecia tener un profesional con la excelencia de Alberto Vega. Guay Zamora no tienen intereses, ya están adentro. Hammer Salazar, saludos para un ecologista como don Hammer Salazar, dice lo que uno como ciudadano espera es el informe del alcalde como figura política, en función del plan de gobierno y no en el panorama del funcionamiento administrativo de las diferentes áreas. Los funcionarios tienen el deber administrativo y legal de ejercer eficiente y eficazmente sus labores. No se logra visualizar un vínculo entre el poder político del alcalde y su impacto en la administración. Estos son parte de los comentarios, dice Ana Cristina, no se oye, Ana Cristina, en cierta forma sí tiene un poquito de razón, ¿verdad? Porque estamos alejados, pero estos son parte de los comentarios en este programa de Detrás de la Verdad, donde hoy estuvimos y todavía se marca la politiquería en estos consejos. Me pareció muy bien la intervención de la regidora suplente del Partido de Liberación Nacional, la señora Hanna Arroyo, que lo hace muy bien, lo hace también con críticas muy respetuosas. Un tema, Alberto, se habla de lo que es la facturación, ¿verdad? Lo tocó Ana Cecilia, la facturación con la población, ¿verdad? Que si le llega la facturación, si no me equivoco, fue lo que dijo, ¿no? El tema de tesorería. Sí, el asunto de la factura con el cumplimiento de Hacienda, ¿verdad? Para los contribuyentes y eso, pero a mí, digamos, de toda la problemática esa interna, son cosas que tienen que resolver, ¿verdad? Cuando usted dice, yo necesito que me entreguen, ahora que están tan de moda la entrega de paquetes y la compra por internet y todo eso, a la gente lo que le preocupa es que me llegue el paquete tal día a la hora que me dijeron. Bueno, más si tiene que estar en la casa. Aquí lo que se ocupa es, bueno, que el sistema, que la gente, que la municipalidad dé lo que tiene que dar. ¿Qué es lo que tiene que dar? Si el estándar es muy bajo, entonces lo que tiene que dar es poco. Entonces, ese es el asunto. Vea usted cómo, para volver un poco atrás, es que tengo como 10 cosas en la cabeza, 10 ideas. No he terminado con el asunto de la referencia que me hicieron. Terminen primero con ese. Sí, que es que en realidad uno se basa en los argumentos. Y yo para lo que digo, pues, tengo argumentos. Si el alcalde debe, para mí, moralmente, éticamente, tiene que rendir cuentas. La ley puede dejarlo fuera, pero él debe responder. Y no es un asunto que diga si el artículo 100 del Código Municipal dice tal o cual cosa, no. Es conocer el funcionamiento de la institución y los proyectos que se están dando, sobre todo si están basados o responden a su plan de gobierno. Eso es lo que uno espera. Y aquí, en todos los que nos han seguido en este programa, son testigos de algo. Aunque todos, o bueno, todos no, muchas personas dijeron
que personas sin estudio y todo lo demás para el alcalde que está en ejercicio o cualquier otro, de los que intervinieron diciendo que no necesariamente una persona con estudios podía ejercer bien la alcaldía, fui yo. Lo hice porque servía a las órdenes de un alcalde que lo que tenía era 5º año de colegio y fue honrado y manejaba el teje y maneje municipal en los proyectos. Él en la ley y en todas esas, para eso estaban sus asesores, cosa que deberíamos dedicarle por lo menos 3 minutos al asunto de cuánto acepto yo o el alcalde actual la asesoría. Eso no es cualquier cosa, pero ese alcalde con que yo trabajé sí lo hacía y eso hace la diferencia. Saber quiénes estaban en tal calle, qué funcionamiento tenía, si se les había tramitado tal o cual cosa. No solo estaban los flashes y toda esa cuestión, no. Era que él impulsaba porque sabía a quién llamar y cómo responder. Sabían el estado en que se encontraban las cosas. Eso es lo que entonces en una rendición de cuentas podemos observar de un alcalde. No si es doctor en tal o cual cosa. A mí eso no me importa. Lo he dado argumentos. Y la regidora se dirige a mí únicamente desacreditándome porque no he sido alcalde. Yo no voy a decir qué puestos he tenido y los proyectos en los que he estado. Estuve en una municipalidad como Santana, que es de las mejores que funcionamiento ha tenido. Le ganamos 50-0 a Grecia. Y trabajé en proyectos de implementación, trabajé en muchas cuestiones, pero eso no importa. El asunto es, para ahora, ¿cuáles son los argumentos que tengo para decir lo que digo? En esto, y créanme, el tiempo dirá muchas cosas más. Esto no está aquí solamente. Las dudas que, como dice la canción, que yo pueda tener, se verán posiblemente materializadas en un futuro. Hay mucha gente diciendo cosas que no son. Y si no, recordemos cómo estuvo el 15 de septiembre. La gente subestima el discurso del 15 de septiembre. Y eso no es cualquier cosa. Estamos viviendo, yo creo que ya se convirtió hasta en una palabra subestimada, que es, o que perdió como el lustro que debe tener, que es posverdad. Cuando recurrimos a las argumentaciones afectivas y a cosas no ciertas para convencer a la gente. Alberto, ahora que tocó el tema del 15 de septiembre, eso fue un discurso que a mucha gente creo que ahí se cortó algo, ¿verdad? Con la alcaldía. Ahí pasó algo, ahí fue un terremoto porque se dijeron cosas que no eran ciertas. Después vino el tema de los mexicanos, ¿verdad? Aquella actividad que hubo en el condominio El Canal, donde hubieron funcionarios en horas laborales y todavía no se sabe qué fue esa reunión, ¿verdad? Se hablaba de $100 millones. ¿Y dónde están esos $100 millones invertidos en Grecia? Después, hace algunas semanas, vino un señor a exponer algo de un teleférico que es algo inaudito, que el teleférico iba a estar de Salcero hasta el City Mall en Alajuela y que pasaba por Grecia a una velocidad inimanejable y fue una cosa, creo que fue una de las peores sesiones que yo estaba en este consejo municipal, porque fue una exposición de algo realmente loco, porque sí hay que decirlo. Es una loquera impresionante con eso del teleférico, que tal vez en 2000 años lo podamos tener aquí en Grecia, porque no estamos ni cerca de ser como Japón, ¿verdad? Es que si ha costado la ampliación de la Ruta 1, yo no recuerdo la primera vez que se hizo una concesión de obra pública, no recuerdo, tal vez recuerdan a la empresa Marnos, creo que era una mexicana, que empezó haciendo ampliación en el sector allá por donde está embutido Zaragoza y que algunas partes donde había un seda, entonces lo que hicieron fue ampliarlo y coger el espaldón para hacer un carril y que después eso se terminó. Desde aquel entonces se está ampliando la Ruta 1. Y ahora parece que va en serio el asunto de hacer los pasos a desnivel y todo eso, pero bueno, ya esperaremos. ¿Eso cuándo va a estar? Ahora tenemos un plan de trabajo
O sea, si usted tiene 10 horas al día para cumplir con las tareas que ya se obligó a hacer, ¿dónde está el cumplimiento de esas labores? ¿Dónde está todo? Por eso en ese sentido pedí expediente. ¿De dónde están todas las reuniones, las actas? ¿Dónde va todo, verdad? Porque eso es importante. Bueno, y el alcalde entonces ya todo lo que podía hacer lo hizo, entonces por eso está buscando un teleférico. O sea, necesitamos, por ejemplo, instalaciones deportivas, que eso es uno de los compromisos. Está dentro del plan de 10 años en desarrollo humano, lo del asunto de por qué nosotros no tenemos en este cantón una casa municipal de las artes, o se amplía, por ejemplo, la Casa de la Cultura. Centro de la Cultura. El Centro de la Cultura. Entonces hay muchas cuestiones que tenemos ahí de por medio. Pero entonces uno ve eso y dice, como que algo no calza aquí. ¿Está diciéndonos la verdad, sí o no? Entonces, y no es un problema mío. Eso ahí está. Alberto, ¿qué es lo que a usted no le ha gustado de esta alcaldía? ¿Qué es lo que le ha molestado realmente? Bueno, voy a empezar por decir lo que sí me ha gustado. Vamos a ver, y lo sé. La parte buena. Sí, no, es que... Porque después van a decir, Alberto, que usted solo cosas malas ve. No, sería hacer la misma pregunta, pero él va a empezar por la parte. Sí, no, es que hay un asunto con eso. Para hablar bien, ellos tienen una comunicadora que tiene una página desactualizada, pero tienen una comunicadora. No sé dónde se va todo eso. Bueno, el perfil de Facebook seguro consume tanto tiempo porque de publicar un informe, rendición de cuentas, debe ser complicadísimo. Debe llevar como 3 semanas subirlo. Más de 412 páginas. Eso era sarcasmo. Pero sin lugar a dudas, y a este día lo puedo decir, el mejor equipo que había dentro de todos los que estaban compitiendo por la alcaldía, me parecía que era en donde estaba Alba y donde estaba Anthony. Lo de Donald, habían cosas que a partir de un punto a mí me parecía que el señor, el candidato en ese entonces, como que algo no me estaba pareciendo bien. Y la paja tras la oreja, le voy a decir, no hay corazón traidor a su dueño. Pero, hay que esperar y tiempo al tiempo. He intervenido poco. Por cierto, es que vea cómo son las cosas. ¿Qué les pareció? Porque aquí lo tengo anotado. Lo de aseo de vías. Aseo de vías es, de Grecia puede uno casi que servirse el desayuno, el almuerzo en el suelo. No creo. Que podía uno viajar en los meses de lo mejor del invierno por las carreteras, ahí por el estadio, por las calles, sin problema. Pero veo una entrevista de don Donald y dice que es que no se puede hacer nada porque no se puede echar herbicida para secar el zacate que está ahí. Y nos cuesta, lo subieron, que ese es otro asunto que a mí me incomoda con el consejo, que lo subieron, se hizo la segunda publicación en junio, ya había sido aprobado por la anterior sesión, que pasaron el servicio de aseo de vías de 460, creo, como a 520, una cuestión así, el metro lineal de frente del servicio de aseo de vías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el servicio de aseo de vías para una casa de 8 metros de frente es más caro que el servicio de recolección de basura que pasa 2 veces por semana. Entonces, nada más para terminar esta idea, ¿cómo puede ser posible que entonces a una cuadra o digamos le cobren 52,000 pesos por mes a 100 metros, 52,000 colones por mes por limpiar, por el aseo de vías, 52,000 colones por mes, y no puedan quitar la maleza con la mano? Que eso fue lo que escribí en un comentario. A mí no me parece. Entonces, usted le da 52,000 colones, lo escribí en ese comentario, a cualquiera de esas personas que andan con la chapeadora en su bicicleta, hasta jalando la pie, echándose la chapeadora al hombro, le da los 52,000 colones y hasta se pone a encerar la acera, le pasa, cloro le mete. Todo le hace por 52,000 colones al mes. ¿Por qué? Porque lo hace en un rato. 52,000 colones para quitar la maleza en 100 metros de calle. Me va a decir que no es un horror. Y me parece que los había contado como 19 funcionarios que hay en el servicio de aseo de vías. Y andan un montón juntos siempre. Sí, entonces, y no es por ellos. Es un asunto de dirección. ¿Dónde está eso? Tenemos un servicio de aseo de vías caro. Es caro. ¿Cómo puede ser posible que nos cobren, aquí en el centro, 520 colones? Entonces, para mí, digamos, ese es un asunto. La gente afuera, adentro de la institución,
tienen un equipo de gestión que sé que está sacando a esto adelante. Eso es lo más positivo. Eso para mí, y se ve, ¿verdad? En las mejoras. Por supuesto que les va a llevar tiempo, no sé, resistencia. Ahí, mientras hacen todas las cosas como quieren, a mí a veces me gusta más pensar en el resultado que ocupo. ¿Qué hace usted en medio del inicio y el final del proceso para obtener lo que necesita? Que se acomode lo de legal, pero usted tiene que cortar todo lo que no sirva. ¿Para qué? Para hacer el servicio rápido y eficiente. Por eso es que yo digo, ¿cómo es que es posible que una casa que esté en un condominio, que los usos de suelo y un montón de cuestiones no tienen ningún problema, le van a tardar meses en aprobar el permiso de construcción? Hay muchas cuestiones que uno dice, y si saben que tienen el problema, ¿cómo no lo pueden remediar? O sea, por eso pedí, por cierto, que quién sabe cuándo me lo van a responder, la lista de funcionarios con los salarios, en cuál actividad, servicio, grupo están, y que me digan cuál es la profesión que tienen. Porque hay que saber cuántos ingenieros hay dentro de la institución. ¿Cómo es posible que estemos en esto? Yo sé que han mejorado, pero no es lo que se espera. Y no es que estemos pensando que ya terminaron los 4 años y que todo esto esté funcionando de perlas. No, es que tenía el informe rendición de cuentas que indicarnos cómo está eso. Sabemos que puede estar a medio camino o lo que fuera, pero necesitamos, como lo dijo la regidora, mejores indicadores. Y los indicadores no solamente con un estándar que se fije en ellos. Tiene que haber otra forma de medirlos con pasos y con investigación que se haga a lo interno. Y no investigaciones así requete complicadas. Se puede hacer mejor las cosas. Entonces, por ahí una de las cuestiones que anoté con esos asuntos. Ellos están bien. Lo que no me ha parecido es que tengamos que escuchar cuestiones que dan de qué hablar a la gente con lo que dice el alcalde. No por su vocabulario ni por su forma de construir las frases, nada de eso, sino por algo que realmente es serio. Si falta o no a la verdad con lo que dice. Eso es todo. Eso es lo más preocupante. Eso es lo que preocupa. ¿Por qué? Porque en política la gente puede decir, y mucha gente, lo que está en política dice lo que quiera, pero hay una labor para otros que es verificar si está faltando o no la verdad. Y eso es un problema grave y complejo que hay que enfrentar. Hay que investigar, hay que hacer mucho para determinar si está faltando o no a la verdad. El asunto de, por ejemplo, lo que me molesta de la municipalidad, bueno, y es un problema muy diseminado en lo público, que es que hay que buscar que cumplan con el ordenamiento jurídico. Entonces hay que activar los órganos jurisdiccionales y recurrir a apelaciones o lo que sea para obtener lo que en justicia corresponde. Qué difícil es que nos hagan justicia. Y como lo mencioné antes, para que no se diga que uno inventa, recuerden, ¿qué dice el Código Municipal? Artículo 17, inciso G, ¿qué tenían que poner en la página? Y no están. ¿A quién se lo va a pedir? Si hubiera estado ahí los recursos humanos, lo hubiera bajado. Pero no está ahí la información. Entonces, hay cuestiones que quieren hacerse parecer bien, pero que no están bien. Hay cuestiones que no se cumplen, pero eso más adelante, pateemos la bola y va para adelante. Sé que se ha mejorado, lo tengo claro, era el mejor equipo, pero hay que decir también, zarandear las cosas. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos aquí, todo lo demás parece como que andamos bien. Los representantes del pueblo, esos mismos que aprueban las tasas y que aprueban cosas que afectan a una población vulnerable, que no han podido implementar algunas cuestiones, por ejemplo, para contribuir con las personas que tienen menor capacidad contributiva en el cantón, no las hacen. De hecho, me parece que al Consejo Municipal le ha faltado mucho mayor control político, pero control político bien dirigido. Es que una cosa, a veces uno siente que ya cayeron en un pleito hasta personal entre ellos. Entonces, si uno dice blanco, el otro dice negro, y así no se puede, ¿verdad? No pasa absolutamente nada. Lo que falta en el Consejo Municipal es tener esa conciencia y conocer de los temas realmente
y creo que a veces se escuchan muchas voces de personas que no tienen nada que ver con la labor municipal y que no tienen el conocimiento. Entonces, a muchas regidoras las hacen caer en error muchas veces en los temas, y ahí es cuando la discusión en el Consejo Municipal prácticamente se pierden, pasan horas de horas discutiendo, ¿y qué pasa? Nada. Entonces, estamos casi como hace 4 años con la administración anterior, con un Consejo Municipal que algunos temas creo que no los han sabido llevar bien, ¿verdad? Creo que el tema del Comité de Deportes complicadísimo, creo que no han podido aterrizarlo todavía. No sé cuántas personas han pasado ya en los últimos 10 meses por el Comité de Deportes. Bueno, Rolfo, alrededor de unas 6, ¿verdad? Empezamos con Harry González. No, hombre, sin más, porque las personas jóvenes, solo las personas jóvenes son como 6. Sí, además de que Harry González, luego Meilin Hidalgo, que también renunció, los que trajeron ahora, pero Rolfo, exactamente. Tal vez esos son los puntos negros, Alberto. Estamos en su concepto mal. No, pero estamos menos mal. No, esto es lo mejor que nos ha pasado desde el 2016. Yo siento que se han mejorado algunas cosas, pero creo que el Consejo Municipal tiene que centrarse. A veces uno ve las discusiones. No es posible que una sesión empiece a las 5:30 y termine a las 10 de la noche. Bueno, a las 11 de la noche. Y si usted hace un resumen de la sesión, prácticamente todo fue una discusión por si le pusieron mujer rural, por si no le pusieron, por si le cambiaron una coma, no le pusieron la otra coma, no. ¿Por qué no me pusieron el Día de la Mujer? ¿Por qué no me han creado la Comisión de la Mujer? Y ve una regidora que vea a la otra para ver cómo vota. Eso no es serio. Eso es otra cosa. Eso no es serio. Yo creo que, hay una regidora. José, tienen que centrarse, las regidoras tienen que llegar informadas. Antes de llegar a sentarse a esa curul, tienen que estar informadas. Y yo creo que eso es un mensaje para los partidos políticos. ¿A quién están poniendo como primeros lugares a regidores? Porque son los que están saliendo. En estos momentos hay 6 partidos políticos representados, ¿verdad? Correcto. Estuvimos como a 200 votos de tener 7 partidos. Ajá, pocos votos. Y no es posible que esta situación se siga dando en Grecia. Creo que la gente tiene que llegar mucho más capacitada y no con nada disculpar, pero es que a veces hay mucha ignorancia en el tema. Se dejan llevar por personas que no tienen nada, absolutamente nada que ver con el asunto municipal y tienen un desconocimiento y dan hechos que no son, y a veces llegan a ser voces de otras personas dentro del Consejo Municipal y eso no se vale. Yo en lo personal creo que, bueno, como vecino de este cantón, que vayan las voces que quieran. Pero con argumentos. Y los argumentos no vienen mal. Me pareció interesante, por ejemplo, hablando de cuestiones que se votan para la votación que se dio para el retiro de los cuadros de los alcaldes y presidentes de consejo, lo que sea. Me llamó la atención porque yo decía, bueno, que la regidora de Liberación y la unidad votaran en contra de ella, y ahí están sus... Uno entiende que Cinia y Marlene votaran en contra, pero María Cecilia... A eso iba a ir. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en su fuero interno pese más lo personal que lo que está bien? Es que y yo leí algunos argumentos ahí que la gente puso. Eso no es mezquindad política, es que tiene que estar ahí. O sea, hay gente que hay gente que pasó ahí sin pena ni gloria, en literal, presidente del consejo o alcalde o lo que sea, y más bien en perjuicio del cantón. Pero ¿cómo? Usted y no es que va a poner aquí como figura tradicional, poner a Cuca, pues en una galería donde tenga usted personajes o cuestiones históricas, de folclore, del cantón, lo que sea, está bien, pero ahí tienen que estar personas que son, por lo que le dieron al cantón, tienen que estar ahí, como están en otros cantones. Por ejemplo, aquí tenemos como Lucas Fernández, ingeniero, por el cual está la Iglesia Armada, donó el reloj, ¿verdad? Tenemos muchísimas educadoras que les tocó abrir casi que trocha, bueno, ir a lugares, ¿verdad? Ana María gente extraordinaria. Tenemos gente en el conocimiento y en lo científico extraordinario, y andan por el mundo. ¿De dónde es ese carajo? Sí, es de Grecia. Pero entonces tenemos esa gente. Hay que decirlo así,
de las figuras, lo dije en otro programa, por ejemplo, Francisco Sancho. Educador. Y ¿a quién de juegos comunales? Verá, hay muchísima de los gente, verdaderos juegos comunales. ajá, De 1980. ajá. Entonces, hemos tenido gente así. Y hay muchísimos más que le han aportado. Que nos dieron Claro, yo separaría a la galería del deporte y todo eso, porque hay cuestiones que son, por ejemplo, gente que ha hecho acueductos, bodegas, tanta gente que se echaban los rollos, como me lo han contado a mí, los rollos de tubos al hombro y iban ahí. Paga, no, por la comunidad. Y esos eran de verdad, no esos que andan politiqueando, siendo una figura dentro de la organización, de asociaciones, de desarrollo, lo que fuera, y que usan eso como pedestal para otras cosas. No, es que hay gente que sí se sudó la chaqueta haciendo cosas por la comunidad. Por ejemplo, no lo hablamos a veces en líneas generales, vecinos de distritos o caseríos del cantón que han regalado terrenos para que se hagan escuelas, se hagan canchas de deportes, o sea, son personas que de un bien social que le dieron a su respectiva comunidad y que están engrandeciendo también lo que es el pueblo de Grecia. Claro, gente que empezó con sus negocios, con sus actividades en lo agrícola y demás. Eso es importante, pero no logramos entender mucho de eso. Entonces, el consejo es un símbolo. Ahí la bandera de nuestro país ondea alto y todas las demás están abajo. El escudo tiene un respeto, el escudo de nuestro país. Inclusive, Alberto, a mí me parece que el Consejo Municipal se está haciendo ya un hecho muy personal hasta con Ricardo González, ¿verdad? Porque son unas discusiones a veces que uno no entiende, como el día de hoy. Ricardo explica que el tema se puede discutir entre ellos. ¿Está bien? Y si hiciste en el cine, que quiere hacerle preguntas al alcalde, y se lo vienen diciendo desde sesiones anteriores, pero ¿por qué tanta repetidera para lo mismo, verdad? Pudo haber dicho simplemente, y es que ahí falta, ¿verdad? Un poco de como, sí, por lo menos para terminar eso de la mejor forma, para ella, decir que conste en actas que no, que lo que me pedía al alcalde, me dicen que lo haga por escrito. Y listo, y ya está. Pero ya se dijo, Alberto, lo que pasa es que... No, es que tiene, digamos, ellos pueden decirlo, pero ella tiene que hacer constar que no le respondieron, que no se le, el alcalde no le respondió las preguntas. Y para mí, ahí sí, el asunto de rendir cuentas era lo que decía al principio, que es responder a los cuestionamientos que se hagan por su gestión. ¿Dónde están? Entonces, por escrito, van a hacer el cuestionamiento. Lo que decía de los símbolos... De hecho, yo creo que los alcaldes de todos los cantones deberían de hacer lo que va a realizar el día de mañana el alcalde de Turrialba, que va a dar rendición de cuentas a toda la comunidad. Ya lo hizo ante el Consejo Municipal y va a tener un... Sí, hay alcaldes que han hecho eso. Ese no va a ser el primero, pero sí ya se ha hecho. Por transparencia, claro. Deben de convocar, no sé, creo que en algún momento Adrián Barquero lo había hecho en el salón parroquial. Ajá. Y llegó gente y preguntó sobre diferentes temas, que lo haga con apertura. ¿Cuál es el problema? Claro, cuando usted tiene claro qué es lo que está pasando y por qué está haciendo las cosas, como lo puse a modo así de ejemplo, claro, que no vayan a pensar que era por el asfaltado que se hizo allá en aquella calle donde vivía la regidora. La que ahora es secretaria. Sí, que asfaltaron esa y podían necesitarse otras calles, otras calles que asfaltarse. Bueno, perfecto. Pero el asunto en esto de los símbolos es que el consejo como lugar donde van los representantes del cantón debe tener a la gente conspicua de nuestro cantón. Ahí deben estar lo mejor en fotografías. Por eso, por ejemplo, en muchos de los reglamentos que llegué a revisar, había una comisión y a veces ni siquiera del mismo consejo para no politizarlo. De fuera, con gente que investigaba y estudiaba. Entonces era una persona que había iniciado con algo, por ejemplo, imagínense en Sarchí lo que sería que no estuviera la persona que inició con las figuras, no, con las figuras, por ejemplo, de las carretas de Sarchí, ¿verdad? Los colochos y todo eso. O sea, la persona que inició con eso, o en Santana, por ejemplo, las tinajas o todo, ¿verdad? Hay gente que ha hecho cosas que después se vuelven emblemáticas. Alberto, hay muchos casos de muchas personas que siguen dando todavía a través de sus descendientes, pues, ayudando a sus diversos pueblos, ¿verdad? Yo voy a enumerar aquí uno, Rodolfo, me va a perdonar. Yadira, que es vecina del Poró, se acordará de este caballero,
Raúl Rojas. Es el abuelo, por cierto, de Jonathan Rojas, el de Frenchies. Y es una persona que colaboró, donó el terreno para la cancha de fútbol, donó otros terrenos, donó el terreno para la escuela. Ese puede ser uno de los hijos. Y un hombre que tenía un poder adquisitivo muy grande, pero era amante al pueblo del Coro. A todo el mundo le daba el dinero. Ese sí es un buen ciudadano. Lo que pasa ahora, yendo a otro punto, que con la situación que se va mucho hacia Ricardo González, es que por cualquier cosa que diga Ricardo, ya se siente susceptible Marlene Mora, ya se siente susceptible María Cecilia, ya se siente susceptible el otro, la otra. Entonces, dejémonos, aquí somos una sociedad muy light y cuando nos dicen y nos hablan fuerte, creen que ya nos están atacando y simple y sencillamente no. Acepte los balazos, usted que se metió en un puesto, acepte los balazos como vengan y voy a ver de qué forma se los tapea. Y también tienen que aceptar la crítica, ¿verdad? Que no hay gente que no le gusta la crítica, pero también esa es la labor también de la prensa. Entonces no existiría prensa ni libertad de prensa en este país si no se puede poner el dedo en donde uno ve que está haciendo las cosas mal, ¿verdad? Es que yo nunca he sido alcalde, entonces no puedo criticar. Por eso, Entonces, ninguno de los que están ahí pueden criticar. Y entonces muchos de los que lo venimos diciendo, es que a veces me llama mucha atención que cuando estaba otro partido y nosotros tiramos, ahora unos sí aplaudían y ahora es al contrario, ¿verdad? Ajá, sí. Y eso es lo interesante de todo esto. Se volvieron de uno porque ya ahora no se habla de ellos. O sea, acepten las cosas como son. Además, nosotros no somos ni relacionistas públicos de nadie y nosotros no nos vendemos tampoco por un pedazo de pizza. Sí, No, yo no. Carajo. No, el asunto de eso, todo es interesante. Yo pienso que por las palabras y las expresiones, porque las palabras pueden tener un contenido, pero una frase le puede dar un contexto diferente a una palabra. Y el tono y la postura es otra cuestión. Entonces, la comunicación dentro del consejo es algo que ellos deben atender y cada uno verá qué hace con eso. Hay un asunto en esto que es importante, que es a dónde van a dirigir esta municipalidad. O sea, necesitamos ciertas cosas que se den para avanzar. Yo le pongo el ejemplo del puesto de Rafa Pérez. ¿Por qué 3 regidoras lo mandan a comisión? Es que primero piden reglamentación y después ya no y después sí. Entonces esas son las contradicciones en las que uno cae, como hoy María Cecilia. Yo creo que María Cecilia sí tiene razón en una parte, pero después se contradice con otra. Entonces uno queda, pero es un desequilibrio lo que hay. Digamos que eso es la dificultad, lo de que se opongan a que se presupueste los recursos o que le den la plaza de asesor a Rafael Pérez. Es una posición política de ellos. Es político. ¿Y por qué no abandonó el partido? No, y política pero es política por bandera, no política por otra cosa. Eso es personal. Ajá, es personal. Eso es personal, ni siquiera por política, eso es un asunto personal. ¿Y por qué? Rafael Pérez fue una baja significativa de la unidad. ¿Y hacia dónde cogió? ¿Ve? Y de liberación. Le voy a poner otro ejemplo. Cuando se habló el tema de FANAL, vino Daniela Rojas, la diputada de la Unidad Social Cristiana. Con otra diputada, por cierto. Y con otra diputada que ahora es independiente, Katia Cambronero, progresista, para explicar el proyecto que se estaba haciendo, el tema del alcohol. Y resulta que al final, Ricardo González, Gregory, Kimberly y Juanita, que parecía que eran los que podían oponerse a ellos, y la apoyaron, y la que estuvo en contra fue la propia regidora de la unidad. O sea, entonces... la apoyó y luego votó negativo. Sí, vota negativo. Entonces, ¿por qué ser mezquino en algunos temas? Digamos, y le pongo dos ejemplos en el propio Consejo Municipal. En el tema de FANAL, sí apoyan la posición que tiene la diputada de Grecia, que por ser contraria le pudieron haber votado en contra, ¿verdad? Se lo pudieron haber votado. ¿Y por qué las otras, solo por Rafa, ya no están en la unidad y porque le tiró muy duro a Liberación? Y la de María Cecilia no lo puedo entender porque vota en contra. Es que ese es el voto que a mí me desconcierta. Ese es el voto, para mí ese era quórum que uno no sabe para dónde va. No, o sea, está como el chayote, ni engorda ni yo a veces sí entiendo. No, es que sí perjudica, eso es lo peor de todo. Es que usted más bien se come el chayote porque no le va a hacer daño y le produce daño. Yo lo veo así. No sé, Alberto, ¿no será que externamente aparecen como
mensajes por el teléfono, mensajes carboneados. Yo, especular. Y ve y dice, bueno, es que desde afuera, cabezas de otros partidos se están calentando, ¿verdad? E inclusive vecinos nefastos del cantón. Yo, digamos, de eso, dejemos de lado ese asunto. Planteémonos solamente esto, hablando del consejo y de la regidora en particular del partido del Tucán. Digamos, la bondad de los actos, de las votaciones, que ella tenga la justificación, hablan de ella, dicen de ella, su argumentación para votar a favor o en contra, dicen hacia dónde va políticamente y cuánto favor puede o no tener del elector. En una votación como esa, ¿cómo justifica ella, o no sé cómo justificó, votar en contra del nombramiento de una persona que se está pidiendo para asesorar a la alcaldía con una cantidad de trabajos? Bueno, por una plaza, porque si fuera, por una plaza, no sé si a medio tiempo, lo que fuera, pero porque vota en contra ella. De las otras dos, no me da ningún... Ellas son oposición. Ellas son oposición. La Unidad de Liberación son oposición claro, del oficialismo en estos momentos. Correcto. Pero ella, ¿con qué argumento? Inclusive, es que lo extraño es que don Marcos Gutiérrez, que es el presidente de este partido, que fue candidato a la alcaldía, ¿a quién atacaba en campaña? Y después se unen. Bueno, sí. A Liberación. Sí. Le tira durísimo a la unidad, le tira durísimo a Liberación. Después, su propia regidora está en una alianza con la unidad y con Liberación. Sí. Entonces, es extrañísimo. Inclusive Ana Graciela Martínez, que fue fundadora de este partido, Unión Griega, fue una de las primeras que estuvo en contra de los retratos de los exalcaldes y regidores. Así es. Y ella vota todo lo contrario a la una fundadora. Bueno, y no es solo fundadora, es que en mucho los votos de quien atrajo a electores a ese partido fue ella. El asunto ese de la rendición de cuentas de hoy, cerrando ahí un poco. Ajá. Alberto, perdón, aquí aparece ya un mensaje de Marcos Gutiérrez donde dice: Rodolfo, ¿dónde quedó su objetividad política? Ni el alcalde ni el presidente municipal necesita que usted... Sí, no estamos defendiendo a nadie. Es que no lo estamos defendiendo. No estamos defendiendo a nadie. Diciendo lo que está pasando en el consejo. Y lo que hemos dicho en este momento del alcalde no lo han dicho ellos. No lo han dicho ellos. ¿Ah? ¿No? Es que no es eso. Y bueno, en este momento para mí el asunto de la rendición de cuentas no fue tal. No hubo... Lea el comentario de doña Alba. Perdón, interrumpa, Alberto. Dice doña Alba: toda gestión pública debe estar abierta al análisis y a la crítica, especialmente cuando se trata de rendición de cuentas. Recibo con respeto las observaciones sobre el informe de labores de la alcaldía, porque sé que el debate y el escrutinio ciudadano fortalecen nuestro trabajo. Mi compromiso es mejorar continuamente, aclarar dudas y seguir trabajando con la transparencia para el bienestar de nuestra comunidad. Dice doña Alba Quesada. Sí, ya le dimos unos... Agradece los comentarios acerca de la familia Rojas del Poró, que también otro punto, donó terrenos para el acueducto. Sí. No, ya hemos dado algunas cuestiones con asunto de transparencia, que están por ley. No es un asunto de queremos que pongan más o menos de un informe que puede ser subjetivo. Es que no se ha cumplido con la ley. Entonces, ahí ya tiene para eso. Sobre el asunto de cómo se maneja lo interno, los indicadores son imprescindibles. No tenemos, por ejemplo, lo del pendiente cobro no está. ¿Por qué se omitió eso? ¿No le parece que no les parece que es algo que no los hace ver bien? ¿Por qué ocultar las deudas? Porque eso es ocultarlo. O sea, cuando la plata, si está creciendo en cuentas por cobrar, no sale, ¿cuál es el propósito? No es algo importante, de capital importancia dentro de la gestión municipal. Ahí es donde usted dice, bueno, pude haber hecho 50,000 notificaciones, estaban bien hechas. Y de las gestiones que están ahí, tal vez es alguien que iba a ir a pagar al día siguiente, me notificaron en primera o me hicieron la llamada, igualmente hubiera ido a pagar el día siguiente. Pero, ¿cómo está con la gestión de los que deben 2 años? De los que ven 14, 15, 24, 36 meses. Ese es el asunto. En temas, por ejemplo, de lo que debe estar en la página. Vea, me puse a investigar el expediente ese precisamente sobre transparencia. Entré a la Asamblea Legislativa y ahí está todo. Todos los documentos.
En una dice expediente tal o ley tal y usted encuentra y baja todo, pero aquí no podemos. Entonces, esas cosas hay que mejorarlas. Y el asunto después del alcalde, ¿sí? Es lo que tenemos. Y que quieran decirnos otra cosa, se puede decir lo que quiera, pero no se puede sostener por mucho tiempo algo. Y eso lo veremos. Veremos cómo se va dando la situación por aquí. Yo creo eso. Y será esperar. Yo sí creo que esto fue solamente la presentación de informe de labores y rendición de cuentas no hubo. Esto no fue una rendición de cuentas. Se presentó un informe de labores, pero no rindieron cuentas. Eso es diferente. Muy bien. ¿Algo más? Porque ya tenemos más de una hora ya de programa, nos fue rapidísimo. Hay otra cosa, Rodolfo, por lo menos este no fue rendición de cuentas con el desperdicio de plata por libritos. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. En los tiempos, hemos tenido tiempos desde Giovanni Arguedas, Adrián Barquero, Maynor Molina, sus 3 alcaldes de Liberación, Francisco Murillo, que son tiempos nefastos que hemos tenido en la municipalidad y que creo que también, Alberto, hay que darles el beneficio de la duda de una u otra forma. Han venido arrastrando 20 años o más de casi 20 años de pésimos gobiernos, de pésimas decisiones y pues no, están por eso, intentando de a poco sacar el barco, ¿verdad? Por eso el artículo 13, inciso A, establecer la política y las prioridades conforme al plan del gobierno. Esa es una atribución que tiene el Consejo, debió darse y debe darse. Porque entonces usted, en esa proyección plurianual que aprueban cada año y cada vez que hacen un presupuesto extraordinario que va a la Contraloría, ahí entonces usted, cuando hace el detalle de esa proyección plurianual, tiene dentro de las inversiones, ¿cuáles? De posibles asignaciones de recursos, adquisición de terrenos para el Parque Puente Piedra o Monumento Natural Puente Piedra, para instalaciones deportivas, para arreglar el estadio, para hacer lo que quieran, pero para eso es esa proyección plurianual también, para que en el detalle todo eso no haya solo números tirados así, más o menos vamos a crecer tanto, no, ¿qué es lo que se está incluyendo de esos planes de inversión? Entonces, consejo, actúen conforme se los ordena el Código Municipal. Cojan el plan de gobierno y le ponen la priorización, pónganle en el cascabel al gato y cada presupuesto en los siguientes 3 años, póngale la plata que corresponde. Otra cuestión, bueno, ahí me parece que Anthony lo dijo, que es que, bueno, se están atendiendo las zonas de riesgo vulnerables. Bueno, me alegra, porque en esto es importante. Por cierto, y lo anoté ahí, es que se nos fue mucho en otras cuestiones y pienso que después de todo no eran tan relevantes. Tenemos programa este sábado 8, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo está el acuso, cómo está la cosa. Vea, el asunto de los indicadores es tal, para doña Hanna, que existe un levantamiento por parte de la unidad técnica de la ruta vial cantonal y que establece cuál es la superficie de ruedo, cómo está y dónde hay cunetas. En eso, uno de los artículos que había publicado indica cómo está ese asunto de las rutas y qué es lo que pasa cuando en los desfogues no hay desfogues hechos y no hay canalización de aguas pluviales en las calles. Vea, suban a San Isidro. Entonces, el 75% de la vida útil, no sé, 60% de la vida útil de una carretera son las alcantarillas para la canalización de las aguas. Entonces, podemos hacer cosas mejores. Tenemos indicadores, trabajen con los indicadores y convénzanos con ellos. De si nos van a presentar cada 4 años lo que ellos creen, entonces, conforme a lo que nos dicen, todo está bien. Muy bien, nos vamos. Una última pregunta para Alberto. A ver. ¿Estaría usted de acuerdo, Alberto, en asesorar con un informe para el próximo año? ¿A quiénes? ¿A la municipalidad? No, ¿por qué? Ellos tienen un partido político, se ganan las dietas, tienen funcionarios, pasan todo el año en eso. No, yo no. Venderle los servicios, me refiero. No, tampoco. No, y le voy a decir por qué. Porque entonces van a cogerlo por otro lado. Que yo hago esto para ver cómo. No, tranquilos.
Ocupamos que sus partidos políticos hagan la crítica, hagan la investigación y hagan todo porque ¿sabe qué? Ustedes lucharon para llegar ahí. Ahora ya están ahí, cumplan con los deberes de su cargo. Porque ustedes juraron por la Constitución, por Dios y por todos los que estaban al frente que lo iban a hacer así. ¿Lo han hecho? Que Dios y la patria os lo demanden. Nos vamos. Feliz noche. Buenas noches. Bendiciones.